Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Laura Alejandra Barbosa Céspedes. Me encuentro matriculada en el programa de Ingeniería Industrial del CEAT de Ibagué. Actualmente estoy viendo el curso de Física Electrónica y en el siguiente video les voy a mostrar el desarrollo de la tarea 0, actividad de reconocimiento, conceptos básicos de Física Electrónica. Entonces la actividad nos dice que debemos realizar un montaje de un circuito con el simulador Tinkercad y tomar mediciones de voltaje, corriente y resistencia a partir del uso y la variación de una fuente de tensión. Todo esto para completar una tabla que nos indica la guía, donde debemos hallar corriente en miliamperios y hacer el cálculo de la resistencia. Este es como tal el diseño que debemos hacer en el simulador de Tinkercad. La guía nos dice que la resistencia que nosotros vamos a colocar en el simulador es de 10K y que debemos aumentar el valor de los voltios desde 3.5 y ir incrementando de 0,1 hasta llegar a 5 voltios. Entonces ya en el simulador yo ya seleccioné todos los componentes que necesitaba, que en la parte superior derecha seleccioné la placa de pruebas, la resistencia, el multímetro y el suministro de energía. Entonces, a la resistencia debemos cambiarle el valor a 10 kiloohmios. El multímetro debemos cambiarle el modo en que nos arroja para amperaje. Y ya el suministro de energía lo dejamos así por el momento. Entonces, vamos a hacer la unión de los cables positivo con positivo. Como estaba teniendo inconvenientes al unir los cables porque se me trababa el simulador, decidí unir los cables positivo con positivo, negativo con negativo y ya continuar con la simulación. Entonces uní positivo con positivo, negativo con negativo, tanto el suministro de energía con el multímetro y la resistencia. Entonces ya tengo que la resistencia equivale a 10 kiloohmios, el multímetro ya lo tengo en amperios, en amperaje, para que me vote en amperaje, y el suministro de energía. Entonces el suministro de energía tenemos que es 3.5 voltios, que es el primer valor que nos arroja la tabla que debemos completar. Iniciamos simulación. Y ya el simulador nos va a arrojar el valor de la corriente, que es, o sea, los voltios que salen del suministro de energía pasan al multímetro, llegan a la resistencia y por último se devuelven otra vez al suministro de energía. Entonces tenemos que es 350 microamperios. Esa sería la corriente en microamperios. Pero la guía de aprendizaje nos está pidiendo es en miliamperios, o sea, la corriente en miliamperios. Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. La fórmula para hallar la corriente es, la fórmula para hallar la corriente es igual a corriente es igual a voltios sobre resistencia. Entonces los voltios ya los tenemos, que es 3,5, 3,6, 3,7 y así sucesivamente hasta llegar a 5. Y la resistencia que utilizamos es de 10K. Cuando hacemos la división, esto nos arroja que es 350 microamperios. La calculadora científica nos dice que es 0,35 por 10 a la menos 6. Pero entonces, eso, 0,35 por 10 a la menos 6, es microamperios. Y nosotros en la tabla nos la están pidiendo en miliamperios. Lo que hacemos es que en la misma calculadora científica oprimimos Shift y él automáticamente nos va a dar el miliampero. Así sucesivamente hacemos con cada uno de los voltios que nos dan, desde 3.5 hasta 5. Ahora pasamos a hacer el cálculo de la resistencia.
Entonces, para el cálculo de la resistencia tenemos que la fórmula es voltaje dividido en corriente. Entonces, ya tenemos que la corriente es de 0,35 miliamperios para los voltios de 3.5. Para los voltios de 3,6 tenemos que es de 0,36 miliamperios, de 0,37 voltios es de 0,37 miliamperios y así sucesivamente va para cada valor que tenemos. Entonces, haciendo la división, tenemos que es 3,5 voltios por el valor de la corriente, que es 0,35 por 10 a la menos 3. Y esto nos da que tenemos una resistencia igual a 10.000 ohmios, que es la resistencia como tal que hemos utilizado y que utilizamos en el simulador. En todos los casos, desde 3,5 hasta 5, la resistencia no cambia, es siempre de 10.000 ohmios, ya que solamente usamos una sola resistencia. El siguiente punto de la guía nos dice que debemos hacer una gráfica de voltaje versus corriente. Entonces, yo pasé todos los datos que teníamos en la tabla de corriente y resistencia y voltios a Excel y generé la gráfica. Entonces, voltaje versus corriente. Podemos analizar que a medida que los voltios van subiendo, la corriente también va subiendo. Entonces decimos que los voltios son directamente proporcionales a la corriente. O sea, entre sí, los dos. Cuando el voltio aumenta, la corriente también aumenta. El cuarto punto, el siguiente punto nos dice que vemos la definición de voltaje. Voltaje se refiere a la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y se mide en voltios. ¿Cómo se miden los voltios? Se mide utilizando un voltímetro, conectado en paralelo con el componente o circuito del que se desea medir. El siguiente punto dice que vemos la definición de corriente y cómo se puede medir. La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un material conductor que se mide en amperios y se define por la cantidad de carga que pasa por un punto en un circuito por un segundo. La corriente se puede medir utilizando un amperímetro, conectándolo en serie con el componente o circuito por el que circula la corriente que se desea medir. Eso sería toda la explicación de cómo realicé la tarea 0 del curso de física electrónica. Muchas gracias.